En esta guerra entre lo local y lo global hay un punto fundamental, y sin haberlo procurado me ha salido un pareado, que son las fronteras. La frontera física. Claro. Y nosotros ahora mismo en España tenemos encima de la mesa un problema de fronteras muy serio que ha llegado a los tribunales por tercera vez, después de que por 2 veces haya sido rechazado, que es el que afecta a la Guardia Civil, a varios guardias civiles en la frontera del Tarajal, en Ceuta. Le recuerdo básicamente la situación. Frontera del Tarajal, mar, un espigón, a un lado del espigón Marruecos, al otro lado del espigón territorio español, y 200 inmigrantes que intentan pasar, puesto que no han podido por tierra, por mar, bordeando el espigón. Al otro lado, la Guardia Civil, Policía de Fronteras, que evidentemente trata de que no pasen, y si quieren pasar, detenerlos. Por desdicha, según están cruzando, varios de esos inmigrantes que no sabían nadar, al echarse al agua, mueren ahogados. Y por 2 veces, en realidad por 3, se ha llevado a los guardias civiles a los tribunales por homicidio imprudente, por denegación de auxilio, es decir, por no haberse arrojado, me van a permitir ustedes que me adorne un poco, por no haberse arrojado al agua con los chalecos, las botas, los fusiles, a rescatar a los inmigrantes que se estaban ahogando en el lado marroquí de la frontera del Tarajal. Bueno, una vez fue a tribunales, se archivó, 2 veces fue a tribunales, se archivó. Una tercera vez, la audiencia de Cádiz, si no me equivoco, lo ha querido sacar, una juez lo ha querido sacar y la audiencia ha reñido a la jueza, si yo no estoy equivocado. Bueno, el resultado, hoy, ¿qué ha pasado? Han pasado 2 cosas muy significativas. Una, el gobierno, por fin, ha dicho que existe, y la abogacía del Estado ha recurrido el procesamiento de estos agentes de la Guardia Civil, y al mismo tiempo las defensas de los guardias civiles, de algunos de los guardias civiles, han pedido el sobreseimiento del caso. Aquí tenemos a uno de los abogados más señeros de este asunto, que es don Jesús Martín. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Encantado, ¿qué tal? Bueno, perdón por frivolizar, pero minuto y resultado, ¿cómo está ahora mismo la cosa? Vamos a ver, ahora mismo las 4 defensas, incluyendo la abogacía del Estado, hemos interpuesto un recurso directo de apelación contra el auto, que no es auto de procesamiento, es equivalente, o podríamos decir que es equivalente en determinados efectos jurídicos, pero es auto de transformación de diligencias previas a procedimiento abreviado. La jueza lo que ha hecho, o en este caso voy a matizar una cosa, la Audiencia Provincial de Cádiz, lo que de alguna manera revocó el segundo de los autos que sobreseían de archivo, efectivamente, porque entendía que se habían aceptado 2 pruebas testificales, que entendía que no se había agotado todos los medios posibles para poder llevarse a cabo. Como la última fue la segunda jueza, que fue la que lo archivó, admitió esas diligencias, luego entendió que no eran creíbles porque eran testigos que habían aparecido 4 años después de estos sucesos. Esto ocurre en 2014, si no me equivoco, ¿verdad? Los sucesos fueron en el 6 de febrero de 2014, efectivamente. Entonces, básicamente, la audiencia lo que hizo fue revocar en aras de que se garantizara, de alguna manera se intentara llevar a cabo esas declaraciones. Esas declaraciones se han llevado a cabo con esta magistrado. Inclusive se ha intentado llevar a cabo una declaración más en Alemania, porque son 3 inmigrantes que han aparecido, insisto, pues el que menos me parece que fue hace 3 o 4 años después de los hechos y de estar incoada la causa. Y además no existe a ciencia cierta documental de que efectivamente pasaran por frontera. Es decir, estamos hablando de inmigrantes que han aparecido a posteriori y que no queda claro ni tan siquiera de que fueran testigos presenciales de los hechos. Usar la palabra documental me sirve para recordar que sobre este asunto se elaboró un cortometraje financiado, entre otros, por la Fundación Sociedad Abierta de Soros, que aparece en todas las salsas, ¿verdad?, tratando de directamente inculpar a la Guardia Civil. Vamos a ver, de ese relato que hemos visto luego en varios periódicos españoles, venían a decirnos 2 cosas. Uno, que la Guardia Civil, según están llegando los inmigrantes, empiezan a disparar bolas de goma y botes de humo para no dejarlos pasar. Y 2, que se están ahogando algunos inmigrantes y la Guardia Civil no va. Dicen los guardias civiles, en cuanto están más cerca de 25 metros, nosotros dejamos de disparar porque esto es nuestro protocolo, y no vamos a los que se estaban ahogando porque no estaban en aguas españolas.
¿Estoy en lo cierto? No exactamente. Es Vamos decir, a ser exactos. El problema es que hay mucha literatura al respecto y sobre todo en otras cadenas. No esta. Aquí, por lo que yo he podido ver, se hace con cierto rigor, pero hay que matizar en determinadas cosas. Por un lado, se está de alguna manera circunscribiendo toda la actuación a 16 guardias civiles y eso es literalmente mentir, porque en ese operativo, por así decirlo, actuaron más de 50 guardias civiles y no solo actuaron fuerzas de tierra, porque aquí parece que no se intervino ni se auxilió a los inmigrantes. Eso es radicalmente falso y quien está diciendo eso, desde luego, no debería llamarse periodista. Los 16 miembros de Guardia Civil que forman parte tanto del GRS, los grupos, determinados grupos de seguridad, reserva y seguridad, y de seguridad ciudadana de Ceuta, que son los que realmente están, en este caso, a día de hoy, investigados, por así decirlo, y pendientes de una posible acusación, utilizaron un material antidisturbios que se le proveyó para ello. Es decir, es que estamos hablando de pelotas de goma y de un bote de humo, que no de botes de humo. También en determinadas acusaciones hablan de balas de goma. Sí. En la jurisdicción o en el ámbito nacional español no se utilizan las balas de goma. Pero bueno, han seguido diciendo o han seguido hablando de balas de goma. Se utilizó bolas de goma, se utilizó un bote, eso es lo que aparentemente queda constancia. Y no se utilizó nunca, además, de hecho lo está diciendo la propia jueza en ese auto, que para mí, y lo voy a decir muy claro, es absoluta y radicalmente contradictorio y genera una indefensión tremenda a los 16 guardias civiles, no solo a los que yo... Esto sí que, si podemos hacer un paréntesis, es que me llama mucho la atención, porque el auto de la jueza efectivamente lo que viene a decir es: viva la Guardia Civil, que bien defiende las fronteras, al banquillo todos. Sí, viene a decir... Es un poco... Viene a decir literalmente que no hubo delito de prevaricación, porque los guardias civiles actuaron muy bien en defensa de las fronteras, en la orden que tenían de impermeabilizar las fronteras, utilizando un material antidisturbios, por otra parte, que, insisto, es perfectamente reglado. Material antidisturbios de tierra, porque todo el mundo sabe, o todo el mundo debería saber, y si no lo digo utilizando este medio, no hay sistema de contención de masas en agua. No existe. Y lo único que se les dotó a estos efectivos de Guardia Civil, insisto, junto con el trabajo también del GEAS, que son el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, los buzos de la Guardia Civil, y también Salvamento Marítimo, que también estaba. Y de hecho hay dos declaraciones que yo he utilizado en el propio recurso, porque la jueza no ha querido saber nada de eso, pero hay dos testigos. Por un lado, el sargento primero del GEAS, que vio perfectamente cómo no había muertos, porque hay otra cosa, es que no hubo muertos en la zona española del Espigón. No hubo muertos, lo que hubo fue asistencia tanto de Salvamento Marítimo como del GEAS, y no me lo estoy inventando yo, eso está en la causa, en los folios de la causa, que acredita que la Guardia Civil, porque la Guardia Civil sí que llevó tareas humanitarias dentro de lo que pudo, porque también estamos hablando de una avalancha de 300 personas con piedras, que también está documentado, lanzando determinados objetos, y no con una actitud pacífica, sino con una actitud hostil, pues porque entiendo que lo que buscan ellos es pasar la frontera a toda costa para verse garantizados unos determinados derechos que les damos aquí en España. Otro punto importante, esta gente que va llegando, porque evidentemente los que se quedan en el agua son unos pocos, la mayor parte de ellos llegan. Bueno, la mayor parte no, una parte importante de ellos llegan. Cuando llegan a tierra, ¿qué se les hace? ¿Se les agrede, se les pega, se les tortura? Bueno, esa es otra. Vamos a ver, se les ayuda, se ayuda a determinados inmigrantes, se les ayuda porque en un momento determinado, claro, lo de las pelotas, esto es para, de alguna manera, delimitar la frontera, porque en el mar no hay una delimitación física. O más que todo esto, ya digo, en determinados medios de comunicación parece que es que los guardias civiles estuvieran disparando directamente. Yo también digo a los telespectadores, posiblemente no sabrán lo que es el sistema de disparo de esas pelotas de goma. El sistema de disparo de esas pelotas de goma va con una bocacha y va con un detonador, va con un cartucho, en definitiva. No se puede disparar a una persona si hubiera habido disparos, como ellos dicen. Las cinco autopsias que también están en la causa y que también ha hecho caso omiso su señoría, hubiera aparecido en esos cinco cadáveres, que desgraciadamente son pruebas, hubiera aparecido algún tipo de lesión compatible con esa detonación. Sí. Ninguno de esos 5 cadáveres, que sí que llegaron a las costas arrastrados por el mar, insisto, no fueron muertos
en zona española, sino en zona marroquí, esos cadáveres no tienen ningún tipo de lesión compatible con los sistemas de contención de masas que utilizaron los guardias civiles. Lo digo porque la verdad es que esto duele bastante, y desde aquí, desde vuestro medio, sí que quiero decir que los guardias civiles y sus familias están profundamente, de verdad, no sé cómo decirlo, consternados es la palabra. La verdad es que desamparados, porque el problema está en que estamos hablando de servidores públicos que están garantizando nuestra seguridad. La mía, la de todos los que estamos en esta mesa y las de los que nos están viendo. Hasta antes de ayer, si yo no recuerdo mal, la queja unánime en todos los sindicatos de la Guardia Civil, de la policía, en fin, de toda la gente de seguridad era, pero bueno, o sea, nos están acusando a nosotros y a nuestros superiores, que son los que nos dan las órdenes de cómo actuar. ¿Qué les pasa? ¿Qué es lo que ha ocurrido en estas últimas 72 horas para que de repente hoy la abogacía del Estado se descuelgue recurriendo el procesamiento de los guardias civiles? Yo tengo que decir una cosa, porque entre los 4 abogados que estamos llevando esa defensa, incluyendo la abogada del Estado jefe de Ceuta, jamás ha habido por parte de la abogacía del Estado ningún tipo de acto que se pueda considerar de deslealtad, sino todo lo contrario. Ha habido un compañerismo muy estrecho a día de hoy. Yo no puedo hablar en ese sentido mal, no puedo hablar mal de ninguno de esos compañeros. Y en el caso de la abogada de Ceuta, yo puedo decir que junto conmigo ha sido muy proactiva, tanto en los recursos, porque a día de hoy no solo se van a recurrir, no solo está recurrida frente a la audiencia provincial el auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado, sino que se van a plantear otra serie de cuestiones teniendo en cuenta cómo está el procedimiento actualmente. Antonio Nosotimo, os ruego que la jerga no sea demasiado jurídica, que la pueda entender incluso yo. Vamos. Precisamente por eso, para que la gente nos entienda bien, lo has explicado tú muy bien, Jesús, pero vamos a ver, se ha vuelto a reabrir el caso porque, para que la gente lo entienda, porque ahora se dice que las diligencias preliminares que se abrieron en su momento que no están bien hechas, entonces que hay que abrir porque hay pruebas testificales que no cuadran y tal. Dices, la abogacía le está colaborando. Voy a decir una palabrota a estas horas que no sé si se puede decir, pero ¿cómo no va a colaborar? Si es que es el Estado el que está presente ahí, es que no son solo los 16, es que los 16 guardias civiles por ahí no pertenecen a una organización privada de seguridad ni nada, es que es el Estado en sí mismo. Por lo tanto, aquí lo que se está dilucidando es si la actuación de la Guardia Civil fue proporcionada o no fue proporcionada. Y si no fue proporcionada, porque si fue una falta de personal de los guardias civiles que se les fue la cabeza y empezaron a disparar a estos señores al corazón y le mataron, cosa que no fue, o por lo tanto era una falta de servicio porque estaban mal los protocolos y tal. Y entonces ahí el Estado sí que puede incurrir en responsabilidad patrimonial, que es lo que se está jugando en este momento. Desde mi punto de vista, y tú evidentemente esto has seguido el tema, estás en el dentro, pero la jurisprudencia es complicado que en este caso se acuse o los acaben siendo procesados los guardias civiles, porque efectivamente por las características que nos estás diciendo y por la actuación que llevó a cabo la Guardia Civil, nada nos indica, nada nos hace pensar que hubiese ninguna actuación extralimitada de la Guardia Civil, sino que fue una actuación absolutamente proporcionada y siguiendo los protocolos que establece la Guardia Civil para este tipo de situaciones, y ni siquiera, incluso diría yo, que podríamos estar hablando de una responsabilidad patrimonial del Estado por una determinada actuación concreta en este caso. Por lo tanto, hombre, es que el Estado algo tendrá que decir y algo tendrá que decir la abogacía del Estado en defensa de los intereses de agentes públicos, porque es que puede resultar condenado el Estado por una responsabilidad civil. Sí, vamos a ver. Por un lado, en el tema este que estábamos saliendo de si se había reabierto la causa. La causa se reabrió, o sea, es decir, se cerró, y de la misma manera que se cerró, la Audiencia Provincial de Cádiz entendió que había 2 testificales que no se había hecho lo suficiente, así se entendió, por desarrollarse. Su señoría, la última magistrada, la que está ahora mismo en el juzgado de instrucción número 6 de Ceuta, que es la autora de este auto de 24 de septiembre, en ese momento ella entendió que se tenía que celebrar, incluso admitió una tercera, que una de ellas no pudo llevarse a cabo en Alemania por cuestiones técnicas. En cualquier caso, esas declaraciones fueron absolutamente contradictorias. Los propios testigos que decían que habían sido testigos señalaron cuestiones absolutamente contradictorias y equívocas. Y uno de los letrados que estuvo en todas esas diligencias es el que está ahora mismo en esta mesa. Lo que sí que le quiero decir ahora mismo es que los guardias civiles
que están ahora mismo viéndonos en sus casas, esos 16 actuaron con todo el protocolo que tenían y con toda la normativa que tenían y con todo el material que tenían. La realidad de todo esto es que sí se han sentido desamparados por los políticos. Porque a día de hoy, si hay tanto problema a la hora de definir determinadas normativas, es una cuestión del legislativo y no es una cuestión de un funcionario que está jugándose la vida por nosotros en unas fronteras. Desde aquí sí les digo una cosa, que por supuesto que no están solos, que la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, que es la asociación profesional mayoritaria de mandos a la que yo represento, ha estado en todo momento allí. Pero hay determinadas asociaciones y hay gobiernos de un lado y de otro que deberían caerse en la cara de vergüenza. No porque temamos que vayan a ser condenados, ni mucho menos yo temo que vayan a ser condenados. No deberían. Incluso la propia jueza dice que queda demostrado que dispararon al agua. Por lo tanto, actuaron proporcionalmente. Por lo tanto, entendemos que sí. Luego, en la contradicción de ella, cuando dice que archiva en base al tema de la prevaricación, ella dice, les deja un poco en un lugar un poco contradictorio a los guardias, porque dicen que si les asistían estos 16 guardias, no cometían, o sea, que no asistiéndoles no cometían prevaricación porque estaban ejerciendo la labor de imperialización de fronteras, pero si no les hubieran asistido, que es lo que está diciendo en líneas generales, pues entendían o entraban en un exceso. El problema de ese auto, Javier, es que no especifica ni los hechos, no atribuye ni distribuye hechos a los 16 guardias civiles, lo cual les está generando indefensión. Es que no puede, es muy difícil además. Además de eso, insisto, tenemos dos declaraciones que han pasado de rondón para todas las acusaciones. Supongo que sus intereses seguirán. Yo sigo los míos, que es defender a todas esas personas que se juegan la vida por nosotros y sus familias. Y es que tenemos un sargento del GEAS, el jefe del GEAS, de los buzos, que dice claramente que se asistió a todo aquel que lo necesitó y que vieron que estaban intactos y se les devolvió a su lugar de origen, en este caso a Marruecos, porque así se acordó. Por otro lado, existe también la declaración del jefe de patrulleros, también un sargento primero, de uno de los patrulleros que estaba ahí en el servicio marítimo, textualmente, que también se atendió a la gente que lo necesitó. Es decir, que la Guardia Civil, el honor de la Guardia Civil está y permanecerá intacto, y mientras yo esté en esa defensa también seguirá intacto, porque actuaron conforme a la normativa vigente y conforme a todas las reglas. No se les puede reprochar nada. Esa gente debería estar en su casa ya. Esperemos que pronto esté. Don Jesús Martín, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Y aquí seguiremos contando cómo va este asunto, que realmente, en fin, con el follón que tenemos en la frontera me parece que es para seguirlo con atención.